¿Qué pasó, perrillos? Los saluda su compa el Chaulo y bienvenidos a otro episodio del podcast de los perrillos de Pavlov. Como cada semana me acompaña mi amigo Ron. ¿Qué pasó, mi Chaulo? Estoy muy contento porque entramos en la semana del terror y por ese motivo en esta ocasión hablaremos de parapsicología y fenómenos paranormales. Y bueno, primera pregunta, ¿has tenido alguna experiencia paranormal? La verdad es que muchas y muy variadas, mi querido perrillo, algunas con posible explicación y medio dudosas, la verdad. ¿Te han jalado las patas o se te sube el muerto? Digo, esas son las más clásicas. Me jalaron el muerto y se me subieron a las patas. No, ya en serio, ¿tú crees en ese tipo de cosas? Pues a ver, no. No quiero decir que no existan fenómenos que no se puedan explicar de forma racional o científica, como mejor lo quieras ver, pero en lo personal no he tenido alguna experiencia de ese tipo. Ciertamente, negar rotundamente lo que no se puede explicar por la ciencia no es muy científico que digamos. Por el contrario, seguir experimentando sería lo más conveniente y en caso de no tener los medios para comprobar algún fenómeno, es perfectamente entendible creer o no en su existencia. Bueno, ya que estamos hablando de los fenómenos paranormales, primera pregunta de examen. ¿Cuál es su definición? Pues mira, según la Real Academia Española de la Lengua, es un fenómeno que no puede ser explicado por los conocimientos científicos actuales y es objeto de estudio de la parapsicología. ¿Cuántos tipos de fenómenos crees que existen? Han de ser bastantes, creo que desconocemos más de lo que conocemos. Bueno, según la información que encontré, se reconocen 11 tipos de fenómenos paranormales que van desde la telepatía, la telequinesis, el espiritismo y la ufología. Pero bueno, esos son los más conocidos, ¿no? Los otros, que también son conocidos pero no tanto su nombre, son la precognición, retrocognición y la simulcognición, que son el conocimiento de hechos que suceden antes de que sucedan, los que sucedieron en el pasado y de otras formas no se podrían saber, y los hechos que están pasando en este momento pero en otro lugar. La hiloclastia, que es aparecer y desaparecer objetos de algún lugar cerrado, como lo sería un mago sacando un conejo de un sombrero. La clariaudiencia, que es el poder escuchar sonidos que la mayoría no puede escuchar, como lo serían las voces de los espíritus. También está la teleplastia, que es cuando aparecen imágenes u objetos en una superficie, por ejemplo, las manchas con forma de rostros que aparecen en paredes. Y la psicofotografía, que son justo las fotografías donde aparecen espíritus. Ah, caray. Y por ejemplo, mi tía Pancha, que dice que siente la energía negativa de la gente, ¿dónde entraría? Pues, a ver, espérate. Depende de a qué se refiera con energías, porque hasta yo puedo hablarte de una que otra persona malvibrosa. Pues ya sabes, energías, eso mismo, vibras, chi, neuma, chakra, todo eso que también estudia la parapsicología. Bueno, ya que la estás mencionando, segunda pregunta de examen. ¿Qué es y desde cuándo surgió la parapsicología? ¿Cómo se origina el estudio de todo este rollo? La parapsicología es el estudio de los fenómenos que no pueden explicarse con leyes naturales, considerada pseudociencia por no brindar evidencias sólidas de sus objetos de estudio ya desde los años 60. Esta intentaba dar explicaciones científicas a los fenómenos paranormales que estaban en auge por el cine y los medios, llegando incluso a tener sedes en laboratorios de prestigiosas universidades. Lamentablemente, hasta la fecha no han podido dar resultados convincentes, y paralelamente, otras explicaciones científicas sí han podido dar explicaciones a estos mismos fenómenos. Fue precisamente ese auge el que contribuyó a que la sociedad adjudicara cierta certeza a todas las teorías que tienen que ver con espíritus y poderes mentales. Bueno, y según leí, el primer laboratorio de parapsicología fue fundado en los años 30 en la Universidad de Duke, donde William McDougall invitó al botánico Rhine y su esposa para fundarlo. En este laboratorio se definieron algunos conceptos que usamos a día de hoy, como la percepción extrasensorial, la telepatía o la clarividencia. Al final este laboratorio tuvo que cerrar, pues los experimentos nunca dieron los resultados esperados. Dato curioso es que la historia de este laboratorio y sus integrantes inspiró a la película de los cazafantasmas, cuando al principio al Dr. Beckman le cierran su laboratorio. Pero esta universidad no fue la única con su laboratorio de parapsicología. La Universidad de California y la de Stanford también tuvieron los suyos. En la Universidad de California, la psicóloga Thelma Moss, del 68 al 78, realizó experimentos científicos en clarividencia, telepatía, casas embrujadas, trabajando principalmente con testimonios de todo el país. Incluso una vez trató de desarrollar habilidades psíquicas en un grupo de personas.
El equipo de trabajo se fue separando poco a poco de los laboratorios a medida que se adentraba en temas como auras y otros fenómenos, alejándose de las explicaciones científicas y dando lugar a que los psíquicos dirigieran el juego. A pesar de ello, las personas cercanas a Moss aseguran que sus métodos eran muy confiables y que varias veces presenciaron los resultados de manera fiable, pero esto nunca fue comprobado entre la comunidad científica, o al menos eso es lo que la gente cuenta. Bueno, tú lo dices, la mayoría de estos supuestos resultados son anecdóticos, o sea que son platicaditos, y aunque no invalida la experiencia personal en el método científico, esto no tiene ningún valor. En cuanto a anécdotas paranormales, la psicología señala algunos motivos por los cuales una persona podría alterar la información desde que la ve hasta que la platica. Por ejemplo, la esquizofrenia, la paranoia, la fuga disociativa o alguna alteración de la memoria podrían explicar estas experiencias. Hay muchos procesos que podrían explicar lo que percibimos, por qué modificamos lo que percibimos y por qué contamos diferente lo que percibimos. Estos pueden ser déjà vu, criptomencia, mitomanía, alteraciones de la percepción, traslaciones de la calidad de las sensaciones, ilusiones afectivas, pareidolias, imágenes edénicas, alucinaciones hipnagógicas e hipnapómpicas, visuales, auditivas, de sensibilidad, superficial, extracápicas, la euforia, el transitivismo, apersonificación, delirios completos, de ocurrencia, de percepción, de interpretación, de recuerdo, de posesión, o simplemente en la fogata tus compas ya contaron una anécdota y por presión social te inventas una que está bien chidita. Hablando de las personas que se inventan historias de terror para llamar la atención, un problema de los fenómenos paranormales es que algunos de estos son productos del fraude o de la sugestión. Me explico. A lo largo de la historia, muchas anécdotas de fenómenos han sido desmentidas por los llamados debunkers, entre los que se encuentran famosos como el mago Houdini, así como también se ha demostrado que la mente puede sugestionarse. Es como cuando entras a una casa supuestamente embrujada y sientes en todo momento que alguien te está viendo y no es así. Así es, como ya mencioné, las alucinaciones son muy probable explicación a por qué percibimos estos fenómenos. En el 2020, un estudio describió que quienes se autoidentifican como mediums suelen presentar un rasgo de personalidad llamado absorción, propensión a sumergirse en fantasías, lo que podría relacionarse con el hecho de que estas personas vivan su experiencia como espiritual y no como un trastorno mental. Sin embargo, ya hemos mencionado en otros videos que las alucinaciones son perfectamente normales en cualquier persona, sin ningún diagnóstico psiquiátrico, y por diversas causas como el exceso o ausencia de estimulación sensorial, sonidos repetitivos o situaciones de luto. Según un dato, el 3% de las personas experimentan algún episodio psicótico en su vida, lo que puede incluir falsas percepciones visuales, auditivas, táctiles. Y hablando de táctiles, en el 2021, un estudio de la Universidad de Leicester con pacientes psicóticos encontró que suelen experimentar sensaciones de tacto, temperatura, tensión y dolor. Ah, ya, como algunas personas que cuentan que pueden llegar a sentir que un fantasma les toca el hombro cuando están en un panteón o como cuando se te sube el muerto, que es en realidad una parálisis del sueño, pero algunas personas lo relacionan con un fenómeno paranormal como la presencia de demonios o aliens. Incluso la presencia de hongos, campos electromagnéticos o alguna intoxicación con monóxido de carbono pueden llegar a crear alucinaciones sobre fantasmas. Hongos, como el moho, que era una frecuente causa de esquizofrenia ya por los siglos XVIII y XIX, por la falta de limpieza y presencia de humedad en casas de madera. Y es que los procesos neurobiológicos brindan muchas explicaciones de diversos fenómenos. Tal es el caso de las experiencias extracorpóreas o relacionadas con la muerte. No, Chaulo, no vayas hacia la luz. Ora. Las investigaciones de inducción artificial de experiencias extracorpóreas muestran actividad en los lóbulos parietal y temporal, implicados en la sensación del cuerpo y la orientación espacial. También se ha revelado que la estimulación o daño de la unión de ambos lóbulos se relaciona con la aparición de experiencias extracorpóreas. Algo que me gustaría agregar es que existen diversas variantes del trastorno psicótico y esquizoide. Estos tienen síntomas importantes para tomar en cuenta, como la paranoia, el aislamiento social, los problemas para concentrarse o pensar con claridad y la dificultad para comunicarse. Hay explicaciones que da la ciencia desde lo biológico, pero ¿qué hay de lo social? ¿Por qué desde épocas ancestrales creamos estas historias y podemos elegir si creemos o no en ellas? Bueno, pues un estudio en el 2013 del Instituto de Psicología Paranormal en Argentina investigó los efectos que tienen las experiencias paranormales en la vida de las personas, encontrando que al generar estas experiencias y expresarlas se incrementó el interés en cuestiones espirituales.
el acercamiento a Dios o a otras religiones, así como la sensación subjetiva de bienestar. Se notó una disminución del temor hacia la muerte, depresión o ansiedad, aislamiento y soledad, preocupaciones y temores acerca del futuro. La magnitud de los cambios en el bienestar y en la espiritualidad estuvieron positivamente asociados con el número de experiencias anómalas. Pese a primero sentir temor, luego declararon sentir una sensación de tranquilidad. Y bueno, esta sensación de bienestar puede ser causa de la resolución de conflictos nihilistas o existenciales, la sensación de apoyo por rodearte de un grupo religioso, la percepción de ser parte de un todo, de un proceso importante y motivación al creer que existe un propósito en la vida. Por ello, no seremos quienes critiquen lo que eliges creer, ya que en lo personal creo muchas cosas que la ciencia no puede explicar, pero también hay que enterarse de las cosas que ya tienen explicación científica, para no caer en estafas y charlatanerías. La parapsicología es el estudio de los fenómenos psíquicos y paranormales, entre los que están psicofonías, apariciones, experiencias cercanas a la muerte, también el poder mental, como la telequinesis, clarividencia, telepatía, proyección astral y percepción extrasensorial. Se considera un estudio comúnmente rechazado por la comunidad científica, puesto a que no ha podido brindar pruebas aceptables de ningún fenómeno a lo largo de 100 años desde su comienzo. Aunque es visto por el público como un aporte sólido a mitos y creencias de gran popularidad, como la energía, el espíritu y dimensiones, esta información es muy interesante, es entretenida y nos hace sentir parte de algo poderoso, mágico y complejo. Aunque todos somos libres de elegir en qué creer, hay que diferenciar entre lo científico y lo que podría llegar a serlo algún día, pero aún no lo es. Después de esta pequeña pausa, continuemos. Para esta segunda parte del podcast les contaremos algunas historias interesantes relacionadas con fenómenos paranormales y personajes históricos. A esta primera historia la llamé Arthur Conan Doyle y el espiritismo. A tan solo 6 días de la muerte de Arthur Conan Doyle, el 7 de julio de 1930, un gran grupo de personas se encontraron en el Royal Albert Hall para una sesión espiritista en la que tratarían de ponerse en contacto con el fallecido escritor. Lamentablemente no fue así hasta 1934, cuando en otra sesión espiritista se logró grabar la voz de Doyle diciendo «Cuidad de mis hijos y mi buena esposa Jean». Por muy difícil que parezca creerlo, el escritor de las historias de Sherlock Holmes era un fiel creyente del mundo espiritual e incluso de las hadas. Era común que Doyle realizara sesiones de espiritismo con médiums, clarividentes y telépatas. Algunos creen que la muerte de su hijo fue quien lo llevó a ser parte de estas creencias, pero desde sus 28 años se sabía que tenía sesiones jugando a la Ouija. Se dice que a partir de 1916 su postura al defender sus creencias se volvió más intensa, y el hecho que la comunidad científica lo calificara de un ridículo o un fraude lo hacía enojar. Se cree que esto motivó al escritor para formar parte del fraude del hombre de Piltdown, solo para burlarse de los científicos, aunque algunos de sus allegados niegan que Doyle fuera capaz de participar en algo así. Finalmente, la única prueba que aportó Doyle, por así decirlo, fue una fotografía en la que, según él, aparecía el rostro de su fallecido hijo, lo que lo motivó para escribir un libro sobre este fenómeno. En otra ocasión, buscó ayuda de una vidente en la desaparición de la escritora Agatha Christie, quien dijo que todos estuvieran tranquilos, pues esta aparecería en 3 días, y así fue. ¿Qué te pareció? Pues un buen ejemplo de cuando la explicación científica no da para la anécdota. Yo tengo otra, pero esta es de ovnis. En 1954, Carl Gustav Jung se interesó en escribir un artículo escéptico sobre los ovnis, fenómeno que por ese entonces ya era popular. Obviamente, los periódicos de aquella época ya alteraban todo. Los encabezados eran tipo «Jung creía en platillos voladores». El pobre lo quiso desmentir, pero ya nadie lo tomó en cuenta, algo así como las funadas en Twitter. Lo bueno es que Jung aprovechó este mal rato para hacer una reflexión. Creer que los ovnis son reales conviene a la opinión pública, mientras que no creer la desalienta. ¿Por qué es más deseable que existan los platillos voladores?, se preguntó. Más tarde se respondió a sí mismo con el libro titulado De cosas que se ven en el cielo, donde asegura que los ovnis responden a una tensión emocional que tiene su causa en una situación colectiva de desesperanza o peligro, o en una necesidad psíquica vital. Yo he visto muchos ovnis en mi vida, Manix. En algunos casos tengo explicación probable y en otros no, pero me ahorro las anécdotas para otra ocasión. Este podría ser otro ejemplo donde el intento de explicación científica queda pequeño para el fenómeno, a mi parecer. Pues mira, ya que hablaste de aliens, ahí te va una de fantasmas. Hasta la llamé William Crookes, de científico a cazafantasmas.
William Crookes fue un científico famoso por la invención de los tubos para estudiar los rayos catódicos y el descubrimiento del elemento químico talio. También fue presidente de la sociedad científica más antigua del mundo y dedicó gran parte de su vida a la ciencia. Pero todo cambió en 1867, cuando su hermano menor Philip muere, lo que lo sumió en una gran tristeza de la que sus amigos intentaron sacarlo. En aquellos tiempos las sesiones con médiums eran muy populares y su amigo Cromwell Varley lo llevó a una sesión para comunicarse con su hermano. William y su esposa decidieron asistir a diversas sesiones con médiums, lo que por alguna razón disparó su interés en lo paranormal y decidió dedicarse a la investigación de estos fenómenos, siempre con una posición escéptica y arraigada al método científico. Realizó una serie de experimentos en condiciones controladas donde pudiera efectuar medidas objetivas y con testigos fiables y que pertenecían al ámbito científico. Puso a prueba a varios médiums y desenmascaró a aquellos que hacían fraudes. Entre los que obtuvieron credibilidad se encuentran Daniel Douglas, quien logró ante los ojos de William manipular objetos a distancia y modificar el peso de objetos, lo que trajo varias críticas y ataques por la comunidad científica. Otro caso que afectó más su imagen fue el apoyo que le brindó a Florence Cook, quien supuestamente materializaba un fantasma llamado Katie King. William aseguró que esto en verdad sucedió, pero nunca pudo documentar de ninguna forma el suceso. Superado por los ataques y críticas, decidió abandonar la investigación de lo paranormal a partir de 1875 y volvió al camino de la ciencia ortodoxa. Después de esto inventó el radiómetro, descubrió nuevos datos de los rayos catódicos y descubrió los rayos X. Estos logros le regresaron su prestigio y dejaron su época de cazafantasmas como un desafortunado episodio. Ser científico no está peleado con tus creencias, o al menos así lo pienso yo. Sí, ciertamente. Pero bueno, Manix, entrando a temas más picantes, ¿qué onda con los exorcismos? Posesiones demoníacas. ¿Hay teorías sobre eso en la ciencia? Pues en 1791 el doctor Gmelin tuvo a una paciente alemana que alternaba entre personalidades distintas, una de las cuales hablaba francés, sin que la paciente hubiera aprendido ese idioma. Lejos de asumir que esta xenoglosia, hablar lenguas extrañas, era obra de Belcebú, Gmelin abordó el asunto a la luz de la medicina. Así dio a conocer el primer diagnóstico conocido de un trastorno de personalidad disociativo. Y es que basta con revisar la historia de los exorcismos para sospechar que mientras más progreso se hacen en los campos de la neurología, psicología y psiquiatría, más pruebas existen de que las posesiones supuestamente satánicas son manifestaciones de trastornos mentales. Ya que es un tema tan picante y con tantas raíces en el imaginario colectivo, el negocio del exorcismo ha sido bastante redituable para la religión y otras prácticas espirituales. Incluso la OMS tuvo que proclamarse al respecto e incluir posesión demoníaca como un trastorno, más específicamente el trastorno disociativo, que antes recibía el nombre de histeria. Esta codificación entra en la clasificación internacional de enfermedades mentales CIE-10 como trastorno de trance o trastorno de personalidad múltiple, y es también conocida como demonopatía o demonomanía. Y respecto a las diversas explicaciones a los síntomas, se encuentra la antes mencionada xenoglosia, explicada por la deducción de las raíces lingüísticas para hablar en otros idiomas o lenguas desconocidas. La superfuerza se puede explicar por la falta de censura física durante un ataque psicótico. Quiere decir que no tenemos cuidado en limitar nuestros movimientos y fuerza por una irregularidad en la corteza motora primaria encargada de los movimientos simples. El aspecto diabólico, ya sabes, las venas negras, el tono pálido, los ojos y encías sangrantes pueden deberse a la elevada presión durante un ataque psicótico. La sangre se filtra en la piel haciendo que se torne de un color amarronado o negro. La presión puede ser tanta que llega a reventar pequeños vasos sanguíneos y hacer que sangren los ojos y encías. Las contracciones involuntarias pueden ser explicadas desde un ataque epiléptico hasta un calambre, recordando también lo de la censura física y las autolesiones en un ataque psicótico. El engrosamiento de la voz puede deberse a la parálisis de las cuerdas por estrés, a la subida de ácidos gástricos o al propio desgaste por los gritos previos. Existen varios fenómenos muy impresionantes, y cuesta creer que la ciencia haya podido brindar explicaciones a algunos de ellos. Así es. Finalmente, la última historia que tenemos es sobre alguien que dedicó parte de su vida a desenmascarar fraudes. Esta historia se llama Houdini contra los fraudes. Harry Houdini fue conocido gran parte de su vida por ser un mago especialista en el escapismo,
pero en sus últimos años fue el cazador de médiums y espiritistas. Se cree que lo que llevó a Eric Weiss, como en verdad se llamaba, al espiritismo fue la muerte de su madre en 1913. La búsqueda de contactar con ella lo llevó a asistir a diversas sesiones de espiritismo, donde descubrió los engaños que hacían estos médiums. Sin embargo, los biógrafos de Houdini señalaron que este suceso no fue lo que llevó a cazar fraudes. Desde niño ya había presenciado sesiones y sospechaba que eran falsas. Houdini fue amigo de Conan Doyle durante un tiempo. Incluso Doyle, quien en ese entonces ya era fanático de las sesiones espiritistas, llevó a Houdini con él a varias de estas sesiones. El 17 de julio de 1922, en una sesión espiritista que ofreció Lady Doyle, se puso supuestamente en contacto con la madre del mago. Como resultado, se obtuvieron 15 páginas de escritura automática, en la que la madre de Houdini se comunicaba con su hijo en inglés y bajo el signo de la cruz, lo cual no le sentó muy bien al mago, pues su madre nunca supo escribir en inglés y difícilmente la esposa de un rabino judío habría dibujado una cruz. Arthur Conan Doyle pensaba que Houdini, al igual que él, era fiel creyente de los fenómenos paranormales y lo quiso presentar públicamente de esa manera, lo que molestó a Houdini, quien lo desmintió. Este suceso creó una controversia pública entre ellos. El conocimiento de magia le permitía detectar fácilmente los engaños, así que solía ir a sesiones disfrazado y acompañado de policías. En cuanto detectaba el engaño, salía al descubierto y gritaba: «Yo soy Houdini, y usted es un fraude». Existieron más personas que dedicaron su vida a desenmascarar fraudes. Una de ellas fue el mago James Randi, quien en 1964 ofreció $1,000 a quien demostrara tener poderes paranormales científicamente comprobables. Mientras pasaba el tiempo, el premio se aumentó, pero en el año 2015 se cerró el concurso sin ninguna demostración paranormal real. Vaya que duró bastante el concurso, ¿eh? Aún así, yo dudo tanto de las historias como de las explicaciones. Y si hay alguien que tenga una historia cuya explicación es nula o dudosa, puede dejarla en los comentarios y con gusto la leeremos. Esto sería todo por el capítulo de hoy. Les recordamos que si les gusta el contenido nos dejen su like y se suscriban, eso nos motiva a seguir haciendo contenido. Yo soy el Chaulo. Y yo soy Ron Pavlovich, hasta la próxima.